Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Bueno, usted puede ver algunas sillas ahí vacías. Recuerde que hay hermanos que no están entre nosotros. A todos los que están conectados a la plataforma de Facebook les mandamos un caluroso saludo. Hermanos en Cristo, a nuestra hermana Cori, a nuestro hermano Ricardo y a los hermanos de México y de El Salvador y de otras partes que se conectan para seguir a esta congregación de Southwest. Les mandamos un saludo también a nuestros hermanos de Guatemala, que predican por Radio La Cima y que en este momento se estará escuchando este mensaje también allá en Guatemala. Que Dios bendiga a la iglesia en Guatemala. Pues bueno, vamos a estar dando esta presentación y quiero que pongas mucha atención para que podamos nosotros aprender acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y pues vamos a estar hablando de las tres grandes luchas que tiene el cristiano. Son tres y tú las conoces muy bien. Yo espero que tú ya estés pensando en tu mente cuál es la primera lucha, pero quiero iniciar con este versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Es un saludo de Pablo a la iglesia de Corinto y él les dice de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Para nosotros sería a la iglesia de Dios que está en Southwest. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este versículo tiene un gran significado. Y pues bueno, lo primero es que la iglesia siempre se ha llamado Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios. Es el nombre bíblico que se encuentra en la Escritura. De ahí todos los demás nombres salen sobrando porque no son bíblicos. A la iglesia de Dios o a la iglesia de Cristo. A los santificados en Cristo Jesús. Y aquí habemos muchos que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo fue que fuimos santificados en Cristo Jesús? Pues cuando recibimos al Señor, cuando nosotros decidimos creer en su nombre, cuando nosotros decidimos creer que su sangre da perdón de pecados. Y entonces Dios nos dijo: bautízate para que seas perdonado de tu maldad. Y entonces nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. Y como personas santificadas tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Fuimos llamados a ser santos. Eso de llamados a ser santos, fuimos separados, mis hermanos, de un mundo de tinieblas, de un mundo de maldad, para vivir en la luz de Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces somos gente santa, somos gente que Dios nos ha lavado de nuestros pecados y ahora a la iglesia se le conoce como una iglesia santa. Entonces tú debes de buscar, cuidar tus vestidos blancos que te fueron dados el día que te entregaste al Señor, el día que fuiste bautizado. Traemos ropas blancas que tú y yo no las vemos, pero que Dios sí las puede ver. Entonces debemos de cuidar esas ropas blancas, porque ahora hemos sido llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí ya hay otros. No sabemos si son de la iglesia de Dios, no sabemos si son de la iglesia de Cristo, pero aparentemente hay otros que también invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo, Señor de ellos, pero también Señor nuestro.
La pregunta es, mi querido hermano, iglesia del Señor en Southwest, ¿es Cristo tu Señor? Amén. Sí, amén. Porque eso es lo que decimos, proclamamos que Él es el Señor, pero no el Señor de toda la tierra, sino que es tu Señor. Y cuando la Escritura nos dice que Él es Señor nuestro, quiere decir que Él es el que tiene control de nuestra vida. Ya no tú, ni yo, sino que el Señor Cristo Jesús vive dentro de nosotros y Él es el que tiene que tener control de nuestras vidas. Ahora que hemos sido santificados, ahora que hemos sido llamados a ser santos. Amén. Amén. Bueno, todo santo, todo hijo de Dios, todo cristiano, tenemos una lucha continua todos los días de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera. ¿Y qué dice después? He guardado la fe. En otras palabras, he ganado la batalla, he ganado la lucha. Y muchos hijos de Dios que han partido antes que nosotros se fueron con este pensamiento de que triunfaron en el Señor. Pues bueno, nuestra primer lucha que tenemos como cristiano somos nosotros mismos. Tú y yo tenemos una lucha interna dentro de nosotros. Y esa es la primer lucha del cristiano. La carne, nuestra carne donde vivimos, este tabernáculo donde Dios nos da la oportunidad de existir por un tiempo nada más. Bueno, este templo donde vivimos, este tabernáculo de carne donde vivimos, nos da mucho problema. Y esa es la primera lucha que tenemos tú y yo. Y te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, para que te des cuenta cómo es esta lucha que nosotros tenemos contra nuestra propia carne. Versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, aunque ya fuiste bautizado, hay problemas, hay limitaciones en la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hay una gran pelea, hermano, dentro de nosotros, internamente en nuestra carne, dentro de nosotros mismos. Hay una pelea entre la carne y entre el Espíritu. Si vamos a ser o carnales o si vamos a ser espirituales. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Cristo allá en Corinto: no les he hablado como espirituales, les tuve que hablar como ¿qué? A carnales. Porque la iglesia de Corinto lamentablemente estaba batallando en su carne, y esto le puede suceder a cualquiera de nosotros. Entonces, si hay una lucha entre la carne y el Espíritu, lo que el apóstol Pablo nos aconseja inmediatamente es, en el versículo 16, andad en el Espíritu. Es lo primero que tenemos que hacer. Camina en el Espíritu. Sé una persona espiritual. En Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahí el apóstol Pablo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo andas tú? ¿Te consideras una persona carnal o te consideras una persona espiritual? Porque en la iglesia están los dos. Están los carnales y están los espirituales. Normalmente el espiritual soporta, aguanta y le tiene paciencia al carnal. Y se tiene que quedar callado, tiene que mostrar mansedumbre y tienen que tener lo que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Tiene que tener templanza, dominio propio. Se aguanta uno las ganas de decirles lo que se merecen a los carnales. Pero el espiritual se calla. ¿Y qué hace el carnal?
pues el carnal normalmente pues va a atacar a la espiritual. Mira, el hermano se cree mucho, se cree el muy santo. Entonces el carnal va a actuar de esa manera. El carnal va a juzgar al espiritual. Oye bien, el carnal va a juzgar al espiritual, mientras que el espiritual le va a tener compasión al carnal. Y esa es eso es lo que sucede en todas las congregaciones. ¿Okay? No hay congregación alguna en el mundo que digan que tienen puros hermanos espirituales. No lo hay. Y Corinto no fue la excepción. Ellos eran súper carnales, gente que vivía conforme a su carne. La pregunta es, ¿andas en la carne o vives conforme al Espíritu? Cristo mismo dijo a sus apóstoles aquella noche, Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí es donde muchos hijos de Dios se justifican. Hermano Gregorio, es que la carne es débil. No pude, no aguanté la tentación. Como me acuerdo de aquella anécdota que nos platicaron. No sabemos si era un miembro de la Iglesia de Cristo, si era de otro grupo religioso, pero se subió allá en el autobús. Y ahí iba en el autobús, ya sabe que ponen un tubo arriba. La gente cuando ya no hay asiento, pues te toca el tubo. Y ahí vas en el tubo. Y acá iba el hombre, acá de este lado llevaba ya una señora de edad, no muy bonita que digamos. Y por este lado pues llevaba una muchachona, jovencita. Entonces cada vez que se arrancaba el carro, se iba el hombre sobre la señorita. Señor, Señor, yo oraba ahí mentalmente. Señor, 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 ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y cuando se iba para el otro lado y se iba encima de la señora de edad y no muy guapa, Señor, Señor, por favor, líbrame de toda tentación. Líbrame de toda tentación. Y luego cuando lo jalaba para el otro lado y se iba con la muchacha otra vez, Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y hay gente que vive de esa manera. Cree que la carne es débil y uno debe decir, Señor, hágase tu voluntad. Y no es así. Hoy vamos a hablar acerca de esto, mis hermanos, para que no entréis en tentación. La tentación siempre va a estar ahí. Ya la Escritura nos dice que la carnalidad comienza con los pensamientos, hermanos. Con los pensamientos. Y eso todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. Todo empieza con el pensamiento. Depende si tu pensamiento es espiritual o tu pensamiento es carnal. Y lo vamos a ir descubriendo a través de este mensaje. En Romanos capítulo 8 y versículo 5, ahí nos dice la Escritura, porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Te das cuenta? Ahí tú tienes que aplicarte el ¿cómo se llama? Carnalómetro. ¿Cómo estás tú? ¿Eres espiritual o eres carnal? Totalmente carnal. Pues bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los que son de la carne, si tú eres de la carne, pues solamente andas pensando en las cosas de la carne. Eso es lo que te agrada. Solamente andas pensando en satisfacer tu carne. Ya ahorita el carnal ya está pensando en los buenos taquitos que van a comer. Ya, tacos, hoy va a haber taquitos. Pero ese es un ejemplo muy simple. Está hablando de otras cosas en cuanto a la carnalidad. Y vamos a entrar en eso más adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, si tu pensamiento es constante en la carne, lo siento mucho, eres una persona carnal. Vives en la carne, solamente piensas en la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Acuérdate que la carne y el Espíritu, estos dos, se oponen, chocan.
Versículo 6 de este mismo capítulo 8. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mis hermanos. ¿Ok? Para todos aquellos que piensan en la carne y solo piensan en la carne y andan en la carne y son hermanos carnales y hermanas carnales, pues bueno, la Escritura nos dice, porque al ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo es muerte? Sí, es muerte espiritual. Vas a morir en tus pecados. Vas a morir en la carne. El ocuparse de la carne es muerte espiritual también en el cielo. Vamos a ser separados de la presencia de Dios por la eternidad. El ocuparse de la carne no da otro resultado más que otro, siempre va a ser el mismo: la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Los que son de la carne o los que se ocupan en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria al Señor. Y eso es lo que buscamos para cada uno de nosotros. No queremos muerte, queremos vida, Señor. Queremos paz en nuestra congregación, queremos paz en nuestra vida espiritual, queremos paz en nuestros hogares. Y eso va a haber si tú te ocupas solamente de las cosas que son del Espíritu Santo, que son de Dios. En Romanos capítulo 8 y versículo 8, ahí nos dice la Escritura: y los que viven según la carne, ¿qué dice la Escritura ahí? No pueden agradar a Dios. Como aquel que no tiene suficiente fe, no puede agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios es necesario que crean que en Él, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, pues todos los que vivan en la carne no pueden agradar a Dios. Si tú eres una persona carnal, tristemente no estás agradando a Dios. Debemos de buscar cambios en nuestra vida espiritual y dejarla ya la carne, porque la Escritura nos dice que la carne fue crucificada juntamente con la ley, los mandamientos y los estatutos que estaban en contra de nosotros. La carnalidad de nosotros ya fue crucificada en la cruz del Calvario. Amén. La Escritura nos dice que a esa carne se le llama viejo hombre. Hemos sido revestidos del nuevo hombre, la nueva mujer cristiana, humilde, seguidora de Cristo. Ya la carne no debe de tener control de nosotros. Pero tristemente vivimos en estos cuerpos de carne y la carne nos jala. Somos débiles. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Sigo leyendo para que por lo menos conozcamos cuáles son las obras de la carne. Regresamos a Gálatas capítulo 5, en donde dice: pero si sois guiados, estoy leyendo el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está una lista pequeñita de lo que es la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Tú ya sabes que es el adulterio, las personas que son infieles a su pareja. Fornicación. La fornicación son unas relaciones íntimas antes del matrimonio. Es vivir en la carne. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Oiga bien, lo que existe tanto en las congregaciones, los pleitos que tanto hay en las iglesias, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias. ¿Quién no tiene envidia? Los homicidios, los borrachitos, las borracheras, las orgías. Oye, que tiene de malo echarse una copita de vez en cuando. Y bueno, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Escritura ahí? No heredarán el reino de Dios. Y mis queridos hermanos, esta es una lucha que tenemos constantemente. Es la lucha número uno. Es una lucha interna. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, nuestra propia carne. Y esa es la primer grande lucha que tenemos diariamente. Y puede ser algo tan sencillo
como los que no vinieron hoy por agradarle a su carne. Tengo mucho sueño, voy a la tarde. Y en la tarde, cuando llegó el momento, salió la película de caricaturas, la de Jesús, muy bonita, voy a ir al cine mejor. Y ahí voy para el otro domingo. Ya le ganó la carne. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Hasta un cansancio, el estar dormido en casa, es carnalidad, porque prefieres darle gusto a tu carne que venir a la reunión y deleitarte en la presencia del Señor. Entonces son ejemplos muy sencillos. ¿Qué podemos hacer para no vivir en la carne? Porque es lo que necesitamos. Si tenemos una lucha contra la carne constantemente, hermano Gregorio, no me digas que me voy a ir al infierno, no me digas que la carne, que soy carnal. Dime cómo vencer la carne. ¿Qué podemos hacer para poder nosotros ¿qué podemos hacer para no vivir en la carne? Porque ya nos dijo la Escritura que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no queremos eso. Queremos vivir en el Espíritu. ¿Qué puedo hacer para vivir en la carne? Cristo mismo dijo, la carne es débil. Bueno, pues si la carne es débil, el consejo de nuestro Señor Jesucristo es único, es verdadero, es lo mejor que puede hacer la iglesia. Y eso es el principio por donde debemos de iniciar para empezar a combatir la carne y luchar contra la carne. Es algo constante, recuérdalo. ¿Qué puedo hacer para no ser una persona carnal? Bueno, Cristo dijo, la carne es débil, por lo tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú tienes una vida de estar alerta, velad quiere decir estar despierto, ponte pilas, está despierto. A los varones les digo, que si tú vas a ir por la calle, que si estás en el trabajo, que si estás en un restaurancito y de repente te echas tu miradita por ahí y por ahí se encuentra una señorita bien guapa, así bien bonita, pelo rubio, ojo verde, bien linda y te guiña el ojo, no te duermas, que no te duermas con esa cerradita de ojo. Velar, despierta, luego ignórala y sigue con la plática de mesa que estás teniendo con tus amigos del trabajo. ¿Me estás siguiendo? Velad, ponte abusado. No te dejes que el diablo te adormezca por medio de la tentación, ya sea de mujer o lo que venga. Porque la tentación siempre va a venir. Y recuerda que la tentación nunca viene de parte de Dios. Viene de parte de el tentador. Entonces, velad. Y lo otro es orar. Orar, orar y orar. Tuvimos una reunión de varones y me tocó predicar. Y les hablé acerca de las luchas espirituales que yo tuve y cómo es que Dios me dio salida a la tentación y cómo Dios me ayudó a vencer la tentación de una manera increíble. Y los varones que estuvieron ahí en esa reunión, ¿cuál fue el arma que Dios me dio para utilizarla y que esa carne no me ganó? ¿Quién se acuerda? A ver. La oración, hasta uno se acordó. La oración. Yo les platiqué que cuando venía la tentación y estaba ahí yo luchando en ese momento, me salía para afuera y en mi automóvil empezaba a orar. Y empezaba a entrar en una relación muy bonita con el Señor. Señor, mira lo que estoy pasando. No quiero caer, la carne es débil, tú sabes. Señor. Y entonces el Señor venía fortaleciéndome, sus ángeles, y cuando regresaba allá dentro de la casa, ya regresaba yo muy fuerte espiritualmente. Y entonces los que estuvieron ahí, les di mi testimonio de esas luchas, se dieron cuenta que velar y orar nos va a ayudar a vencer las cosas de la carne. ¿Okay? Número 1, no dejes de orar, no dejes de estar alerta para no entrar en tentación. Miren, la Escritura nos dice que hay un deseo carnal que está en nosotros que se llama concupiscencia. ¿Okay? Y ese es el problema que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, porque todos tenemos este deseo carnal, esta inclinación hacia lo malo. Está en nosotros. La Biblia le llama concupiscencia. Y somos atraídos y seducidos por la concupiscencia. Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Tú te acuerdas de esta escritura? No la vamos a analizar. Entra la concupiscencia, viene en el pensamiento y ahí eres
eres seducido, eres atraído, o eres atraído y eres seducido por la tentación. Tú mismo, uno mismo tiene ese problema. Bueno, la Biblia también les llama inmundicias de la carne. ¿Okay? Pablo le llama concupiscencia, un deseo carnal, y el apóstol Pablo en 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, o sea, el bautismo te salva de tus pecados, perdona tus pecados, pero no te quita las inmundicias de la carne. Lo que Pablo le llama concupiscencia, eso no se quita, eso ya lo traemos dentro de nosotros. Nuestro mismo Dios lo dijo en el Antiguo Testamento: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis capítulo 8, versículo 21. ¿Te das cuenta entonces que esto está dentro de nosotros? ¿Sí? Concupiscencia. ¿Qué fue el otro? Lascivias. No, ese es los pecados ya que vienen dentro de nosotros. Las inmundicias de la carne, de lo que dijo el apóstol Pedro. Inmundicias de la carne. Que el bautismo te quita tus pecados, pero no te elimina las inmundicias de la carne. Esas están dentro de nosotros, y el intento del corazón de nosotros es hacia lo malo. O sea, la maldad está dentro de nosotros, y aquí hay una lucha interna dentro de nosotros que estamos teniendo contra nuestra propia carne. Tenemos una lucha interna entre lo bueno y entre lo malo. Lo malo es la carne, lo bueno es el espíritu. ¿Están siguiendo? Entonces hay que vencer. Hay que vencer, y la primera manera es andar en el Espíritu. Anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, conviértete en una persona espiritual, busca la manera de estar ocupado en las cosas del Espíritu todo el tiempo, constantemente. Lee la Biblia lo más que puedas, ora al Señor constantemente. Es lo que se tiene que hacer para nosotros poder vencer la carne. Oración, estar alertas y también estar ocupado en todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Venir a todas las reuniones de la iglesia, estar bien, tu mente bien ocupada en las cosas espirituales, eso te va a ayudar a que la carne no tome oportunidad en tu vida. ¿Ok? Y como todo inicia con el pensamiento, todo inicia aquí, pues bueno, debemos de tener buenos pensamientos 24/7. Buen pensamiento al levantarte, buen pensamiento al ir manejando en el camino, buen pensamiento cuando llegas a las reuniones, buen pensamiento del trabajo, buen pensamiento a la hora de acostarte. Ya deja Netflix y toda esa basura que se ve en las redes sociales y los TikToks que no te ayudan, no alimentan tu espíritu, le dan gusto a tu carne. Te sientes bien, oye, esto estuvo bueno, ese chiste estuvo bueno, mira, ven. Hasta le llama a la esposa y dice: mira mi amor, lo que encontré, mira lo que dice aquí. Y ahí están los dos. ¿Qué es eso? Pablo dice que tengamos buenos pensamientos. Filipenses 4:8. Que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Escritura? En esto pensar. Tus pensamientos deben de ser pensamientos buenos, pensar en cosas agradables. Y si tú estudias bien este versículo, se trata de todo de Dios. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es amable. En otras palabras, ten pensamientos de Dios, que tengan que ver con Dios. Trata de mantener tu vida ocupada en cosas del Espíritu. Hay personas que les gusta oír música cristiana con instrumentos. Pues es mejor que escuches música cristiana con instrumentos a que vayas oyendo los corridos tumbados del Peso Pluma y esos hombres que ni saben cantar. Creo que canto mejor yo. Entonces, sinceramente, no lo escuches a esa gente. Los jóvenes son atraídos por estos cantantes que no saben ni cantar el Malumba, ¿cómo se llama eso? Sí, ni los conozco, nada más los he escuchado. Entonces, y uno tiene que tener cuidado en la música. ¿Qué clase de música vas a escuchar en tu radio?
Porque yo he visto y he oído. Hay uno que otro hermanito trae el merengazo ahí. No baila porque va sentado en el carro. Vamos a evitar todo eso, hermanos. Está bien de escuchar una musiquita de vez en cuando, pero no vivir en la carne totalmente. No vivir en la carne. Tenemos más luchas tremendísimas y esta es una de ellas, muy grande, la carne. Bueno, ten buenos pensamientos para ir eliminando la carne. Bueno, también, ¿qué más puedo hacer para poder vivir en el espíritu y no en la carne? Pues bueno, hay que matar la carnalidad. Hay que matar la carne. ¿Cómo, hermano Gregorio? ¿Quieres que me mate? Porque vivo en la carne. Pues matar la carne literalmente es el suicidio. No, mata la carne. Mata las obras de la carne. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto es matar la carnalidad. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Ya lo dijimos, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué voy a hacer? Pues andar en el espíritu. ¿Qué voy a hacer? Orar y velar constantemente. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener buenos pensamientos 24/7. ¿Me están siguiendo con lo que tenemos que hacer? La solución a la carnalidad. ¿Me están siguiendo? Pues bueno, el número 4 se encuentra en Romanos capítulo 13. Ahí sí te voy a pedir que abras tu Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. ¿Qué puedo hacer para dominar la carne? Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, hermanos, en la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire, esas cosas parece que no son malas, pero son pura carne. No en contiendas y envidias, sino que, ¿qué dice la escritura ahí? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya. No juegues a que eres fuerte y puedes dominar la carne. Hay personas que por una copita, que por una margarita, que por una cervecita, ahora son personas que no pueden escapar de estos vicios destructores. Terrible. Y los conozco, necesito ir a visitar uno que ahorita está en una situación tremenda. Ya golpeó a sus 3 hijos por la borrachera. A uno le dio con la hebilla y le rompió aquí la ceja y le abrió la cara. Anda amenazando a la esposa que le va a quitar la casa para seguir tomando. Ya vendió sus propiedades en México, ya se las acabó en el alcohol. Todo por una cervecita que se toma. Y así todo lo demás. Todo lo que quiere agradar a la carne, un cigarrito. Ahora la gente se fuma 3 cajetillas de cigarro diario. Y ahora les han dado la solución que es que para que ya no fumen tanto. ¿Qué les han dado? Los vapes. Ya por todos lados. Ya los traen aquí, ¿no? ¿No los han visto? Por todos lados. En el cine, en el restaurante. Y como el humo huele a chocolatito, como el humo huele a vainilla, pues la gente cree que está consumiendo algo que no le hace daño a su cuerpo, pero no, también eso causa cáncer y tiene problemas tremendísimos. Y ahorita los niños ya de 13 años, 14 años ya andan con su pipa y cuestan dinero, 14, 15, 16 dólares, depende del saborcito que quieras. Ahí los venden en todas las gasolineras, ahí las ves en la vitrina para que vayas y cogas la mesa. Viven conforme a la carne. Debemos evitar zafarnos, debemos evitar el meternos en las cosas de la carne. En el nombre del Señor te lo digo, en serio. Trata de ya no participar tanto de la carne, porque la carne te va a destruir. Los que no agradan a Dios son los gentes que viven en la carne. Mejor hay que vestirnos de Cristo, hay que tener humildad,
hay que tener mansedumbre, hay que tener templanza, hay que buscar todos los frutos del Espíritu Santo para que podamos vencer la carne. Entre más espiritual seas, entre más busques al Señor, entre más te ocupes de las cosas del Espíritu, la carne no va a tener control sobre tu persona. La siguiente lucha la miraremos en la próxima predicación, el próximo domingo, y es otra lucha que tenemos muy, muy grande. La lucha es contra el diablo. El diablo. Satanás, la serpiente antigua. Eso lo vamos a estar viendo el próximo domingo, después de haber presentado esta lucha tan grande que tenemos contra la carne. Estamos de pie y cantamos este himno de invitación.